Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que estés teniendo una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Estoy muy contenta de tenerte aquí una vez más y que hayas puesto este video. Estoy muy contenta de poder llegar a ti y expresarte y compartirte la palabra que Dios ha dado a mi vida. Estoy muy agradecida con Dios por este año nuevo que empezó, este año 2023. Espero que este año podamos agarrarnos fuerte de la mano de Dios. Tú que no lo conoces puedas aceptarlo en tu corazón y puedas decidirte a abrirle las puertas a Dios de tu corazón y tener un encuentro con el amor más grande, más fiel, más inmenso, más poderoso que puedas encontrar en esta vida. Y a ti que ya tienes a Jesús en tu corazón y que estás buscándole, espero que este año puedas buscarle aún más, podamos por completo a Él, podamos servirle con pasión, con amor, y espero que el Señor Jesús sea guiándote en su camino, en los propósitos y anhelos de tu corazón, ¿sí? El día de hoy te traigo una palabra que en lo personal ha tocado mi corazón y espero que pueda tocar el tuyo, espero llegar a tu corazón y puedas entender esta palabra. El Señor me hablaba principalmente en mi vida. Yo siempre lo digo, cuando el Señor me da una palabra es para mí, pero a veces es bueno compartirla con la gente porque puede llegar a tocar los corazones y puede ser también la palabra que la demás gente necesita. Así que cuando el Señor te da una palabra, tómala, atesórala, hazla, pero también compártela. Si es necesario, también compártela para que más gente como tú pueda, o que esté pasando por la misma situación que esté pasando, pueda fortalecerse y pueda animarse y pueda agarrarse fuerte del Señor, ¿sí? Y esta palabra, y está en el libro de Daniel. Te voy a leer el libro de Daniel 9, capítulo 9, versículo 3 y 4. Dice así: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y dice el versículo 4: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Quién era Daniel? Daniel era un hombre que amaba a Dios. ¿Sí? Número uno, era un hombre que amaba a Dios. Número dos, un hombre que lo que él fuera, lo que él hiciera, tenía que consultarlo con Dios, ¿sí? Era un hombre, en pocas palabras, que estaba íntimamente conectado con Dios, ¿sí? Su todo, su mundo, su vida giraba alrededor de Dios. Él era Daniel. Daniel era un joven que había sido sacado de su tierra, de su lugar de origen y llevado a Babilonia en esclavitud. Y estaba Daniel en otro pueblo que no era su pueblo, estaba en medio de gente que no era su gente, estaba en medio de cosas, de tradiciones, de costumbres, de culturas que no era la suya. Pero a una cosa que llamaba mucho mi atención y que admiro bastante de Daniel es que aún estando lejos de su tierra, de su parentela, de su lugar de origen, él no perdió su identidad. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado de que estamos lejos de nuestro lugar de origen, estamos lejos, y no estoy hablando de que estés lejos de tu ciudad o de tu gente, sino que estamos lejos de la iglesia, lejos de la presencia de Dios y perdemos nuestra identidad? Nos hacemos o nos arraigamos o adoptamos las costumbres del mundo. Pero Daniel era un joven que aún a pesar de estar lejos de su ciudad de origen, lejos de sus raíces, lejos de todo, él no perdió su identidad. ¿Y cuál era su identidad? Era ser un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Entonces, él era Daniel.
un hombre entregado a Dios, un hombre que amaba al Señor, un hombre que su mundo, su vida giraba alrededor de Dios, ¿sí? Y te voy a decir por qué. En estos versículos que te leí, del capítulo de Daniel, capítulo 9, versículos 3 y 4, podemos leer desde el 3 adelante hasta el 19. Aquí en estos versículos, Daniel está haciendo una de las muchas oraciones que Daniel hacía. Dice la palabra que Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces oras tú? A veces ni nos acordamos de orar ni siquiera por los alimentos, ni siquiera a darle gracias a Dios por la vida que nos dio. Pero Daniel oraba 3 veces al día. Era tanta su comunión con Dios, era tanta la intimidad que él tenía con su Dios, que oraba 3 veces al día. Y este capítulo 9 que leíamos, versículo del 3 al 19, eran una de las tantas oraciones que Daniel hizo y le hizo a su Dios. Y quiero decirte algo muy importante. La fe en una oración es algo fundamental, ¿sí? Es algo, dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe y hacemos obras, nuestras obras son muertas, ¿sí? Entonces, la fe debe ser algo importantísimo, y más cuando se trata de una oración, ¿sí? A veces pedimos, dice que a veces no sabemos, no tenemos lo que queremos o lo que pedimos porque no sabemos pedir. No lo hacemos con fe, ¿sí? Y la fe es algo fundamental y es la clave muy importante, es una clave muy importante para obtener nuestra petición, para obtener lo que nosotros le pedimos al Señor. Pero no es solo la fe la que decide o dirige nuestra súplica, nuestra oración, ¿sí? No es solo la fe la que decide el rumbo de nuestra oración, sino que cuando la fe se conecta con una oración correcta, sí, con una oración correcta, suceden cosas maravillosas. Hacemos que sucedan cosas que ni nuestro ojo ha visto, ni nuestro oído ha escuchado, ¿sí? Cosas maravillosas cuando la fe se conecta con una oración correcta. En el versículo 4, Daniel estaba entregando una adoración a Dios. Y si tú tienes una Biblia, léela y mira cómo en el versículo 4 del capítulo 9 de Daniel en su oración, al principio de su oración, antes de pedir, antes de quejarse, antes de llorar, de lamentarse, Daniel está adorando a Dios, adorándolo, reconociéndolo como su Señor, reconociendo la maravilla que es nuestro Dios, el poder, la majestad, todo lo bueno que es Dios, ¿sí? Entonces, Daniel en el versículo 4 está adorando a Dios. Muchas veces nosotros pasamos directamente a lo que nos interesa, que es la petición. Creemos que una oración es siempre pedir, que si estamos enfermos, que si nos hace falta esto, que si problemas acá, problemas allí, y creemos que pidiendo, y creemos que porque la oración para nosotros es pedir, Dios tiene que contestar. Y estamos en un error, ¿sí? Daniel adoraba al Señor. Se nos olvida que tan importante es la adoración. El Señor, antes de que tú y yo le pidiéramos, dice que antes de que salga una palabra de nuestra boca, Él ya conoce lo que nosotros le vamos a pedir. Pero antes de pedirlo es necesario adorar, reconocerlo como nuestro Señor,
Al Señor le gusta que le adoremos. Al Señor le gusta escuchar que un hijo suyo, una hija suya, le adore, lo reconozca como su Señor, ¿sí? Que le exalte, que a pesar de la necesidad que tiene, que a pesar de aquella petición o súplica que necesita ser tan apremiante, primero adora. Primero tiene la necesidad de adorar. Esa no debe de ser una obligación para un cristiano adorar a Dios. Me ha tocado ir a iglesias o ver gente donde tiene el que está ministrando, el que está cantando, los músicos, o el que está predicando, tienen que decirle a la gente que adore, incitar a la gente a que adore, casi obligar a la gente a que adore a Dios y alabe a Dios, cuando no debe de ser una obligación adorar a Dios. Adorar a Dios debe ser por gratitud, debe ser espontáneo, debe ser prioridad en nuestras vidas. Todo cristiano debe tener por prioridad adorar a aquel que le dio la vida, aquel que lo llamó, aquel que tuvo misericordia y nos sacó de aún del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre peña. A ese debemos adorarle, ¿sí? Entonces, lo primero que debe ser una oración es adorar. Si tú y yo estamos primero pidiendo y cometiendo ese error de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, vamos a tratar de adorar a Dios antes de nuestra necesidad. Yo sé que tu necesidad es tan grande, o mi necesidad puede llegar a ser tan grande, pero que no sea más grande que la necesidad de adorar a Dios. Debe ser una necesidad, estar constante adorando al Señor, ¿sí? En el versículo 5 al 15, Daniel ya no está adorando, pasa de una adoración a una confesión, ¿sí? ¿Confesión de qué? Confesión de pecados. Se nos olvida confesar nuestros pecados. Ay, hermana, es que yo no cometo pecados. Hermana, día con día, hermano, tenemos que estar confesando nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor por los pecados que hemos cometido, de hechos, de hablar, de pensar, de actuar. Todo pensamiento, mi hermano, no importa el más chiquito que tú creas insignificante, a Dios le interesa. Y por aquel pecadito insignificante para ti, puede tu oración tardar. Puede tu petición, más bien dicho, tardar. Puede tu petición no llegar. Entonces, cuando adoramos, después que Daniel confesó, pidió perdón por aquellos pecados que quizá los hizo intencionalmente o los hizo sin darse cuenta, ¿sí? Entonces Daniel pedía perdón, confesar nuestros pecados. Necesitamos constantemente decirle: Señor, perdóname, límpiame, transfórmame hasta poder llegar a la estatura del varón perfecto. Muchas veces creemos que desde que confesamos nuestros pecados, cuando vinimos al Señor Jesús y aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, son suficientes. No, mi hermano, día a día tenemos que estar rogando al Padre, pidiéndole perdón, diciéndole: Señor, límpiame, cámbiame, quita todo lo que me aparta de ti, todo lo que impide que mi oración pueda llegar ante tu presencia. Ese debe ser nuestra oración principal. Eso debe ser los pasos importantes a seguir en nuestra oración. Y el tercer y último paso que hacía Daniel, después de adorar, después de confesar y pedir perdón por los pecados, Daniel, ahora sí, en el versículo del 16 al 19 del capítulo 9, Daniel pedía, ¿sí? Suplicaba, rogaba por su petición, por lo que él necesitaba. Muchas veces nos brincamos esos dos pasos tan importantes, que es el adorar y el confesar nuestros pecados, y vamos a la petición. Y no quiero decir que no es válido pedirle a Dios, es válido. Dice la palabra que venir a mí todo el que esté cargado y cansado, que yo lo haré descansar, y el Señor para eso hace la oración. Pero
Recordemos que el Señor, estando los discípulos del Maestro, le decían, Señor Jesús, dinos cómo se debe orar. Y el Señor dejaba como ejemplo el Padre Nuestro. No quiere decir, y no porque esté en la Biblia escrito que el Señor, así debes orar, que a fuerzas tienes que decir el Padre Nuestro en cada oración. No, es como ejemplo. El Padre Nuestro es un ejemplo de cómo debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estás alabando al Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Sí, y cada paso de la oración del Padre Nuestro te lleva a la oración que hacía Daniel. Una oración correcta, que es adoración, confesión y petición. No nos brinquemos los espacios tan importantes, porque déjame decirte que cuando la oración es conducida o nosotros la conducimos de esta manera y aún más agregamos fe a una oración correcta, suceden cosas maravillosas, cosas que ni tu ojo ha visto, ni tu oído oído, cosas que no te imaginas. Dice, hermano, cuando tu oración es elevada correctamente al cielo, cuando tu oración, tú das tu oración, mi hermano, dice la palabra que en el aire hay huestes de tinieblas, ¿sí? Entonces tu oración es elevada y hay huestes de tinieblas que luchan y que quieren que tu oración no llegue a la presencia de Dios. Pero para eso Dios manda a ángeles para que luchen esa batalla que tú debes de luchar. Pero que ellos luchan para que tu oración, tu súplica, tu ruego pueda llegar ante la presencia del Señor y ser escuchada y contestada. ¿Sí? Dice en el versículo de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Te decía, cuando la oración es conducida, cuando una oración es conducida correctamente y aún más le agregamos fe a una oración correcta, suceden cosas muy, muy maravillosas, cosas hermosas, cosas que no podemos explicar. Dice Daniel 10:12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus súplicas. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dice en este versículo, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de eso, el Señor mandó ángeles para que pelearan la batalla por Daniel y que aquellas peticiones que Daniel exponía ante su Dios fueran contestadas. Cuando Daniel se dispuso a entender, a hacer una oración correcta, a entender que lo primordial en cualquier oración antes de pedir es alabar, es confesar, después pedir lo que nuestro corazón. No seamos egoístas, no seamos egoístas queriendo que el Señor responda nuestra oración y que sea lo primero que nosotros queramos que el Señor escuche. El Señor requiere escuchar tu adoración, tu confesión. Y cuando dispongas o te dispongas a hacer tu petición, el Señor la va a contestar. El Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a llegar a ti la bendición que tanto anhelas. Así que mi hermano, dispongamos nuestro corazón a
hacer una oración correcta. Si hemos estado mal, pues es momento de cambiar, es momento de conducir nuestra oración correctamente. Y si lo hemos estado haciendo bien, felicidades, porque estoy segura que cada vez que elevas tu oración al Señor, que cada vez que pides al Señor, el Señor te contesta. Y no tarda en contestarte. Y suceden cosas maravillosas en tu vida, porque lo he probado y lo he comprobado, que el Señor hace cosas maravillosas. Sin más que decir, espero que este mensaje pueda llegar a tu corazón y podamos entender que el Señor requiere de nosotros dos puntos muy importantes para poder contestar nuestra petición, que es la adoración y la confesión. El Señor te ama y Él tiene muchas cosas para darte y para darnos como sus hijos. Aquí en esta Biblia, en la Biblia vienen muchas promesas que el Señor nos ha dado, pero necesitamos obedecer, necesitamos entender, comprender y humillarnos delante de la presencia del Señor. Sin más que decir, espero que esta palabra pueda llegar a tu corazón. Comparte, no se te olvide compartir en aquella persona que sientas tú que necesita esta palabra, compártesela. No se te olvide darle like, comenta algún testimonio que has tenido y que te ha sido contestado por medio de esta oración correcta que tú has hecho. Y no se te olvide tocar la campanita de notificación, y si no te has suscrito, suscríbete para que cada vez que subamos un video pueda llegarte y seas de los primeros en verlo. Así que sin nada más que decir, que Dios te bendiga y espero que tengas y sigas teniendo en este 2023 una vida bendecida. Nos vemos.